Buenas noches. Doctor Villavicencio, ¿se encuentra en la sala? Sí. Buenas noches, Fabián. Gracias por activarme el audio. Sí, sí, ya me encuentro con ustedes. Ya, perfecto, doctor. Doctor, ¿el día de hoy va a desarrollar la presentación con diapositivas o va a ser oral? No, sí, ya tengo preparadas las diapositivas. Te agradecería mucho me permitas compartir la pantalla. Sí, ahorita mismo lo comunico. A ver, un momento, por favor. A ver, doctor, ¿podría hacer la prueba si sale el compartimiento de pantalla? Porque me indican de que ya se puede realizar. Sí, claro, un segundo, por favor. Sí. ¿Me Sí, en dicen efecto. si pueden visualizar, por favor? Sí, sí se puede ver. Doctor, antes de empezar la presentación del día de hoy, voy a realizar la presentación de su reseña biografía. ¿Sí? ¿Le parece? Sí, gracias, gracias. Ya. Bueno, estimados participantes, muchas gracias por su atención. El día de hoy vamos a llevar a cabo la segunda sesión del curso de Derecho Administrativo. La clase del doctor César Guzmán Halberstam fue suspendida por motivos de fuerza mayor. Esta clase va a ser reemplazada no, se va a trasladar para el mes de febrero, ya les vamos a comunicar, entre otros detalles más adelante. El día de hoy tenemos la presencia de Luis Fernando Villavicencio Benítez, el cual es especialista en Derecho Administrativo. El tema que va a desarrollar el día de hoy es Teoría General del Derecho Administrativo. Luis Fernando Villavicencio es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es estudiante del máster en Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha. Es titulado en los programas de segunda especialidad de la PUC en Derecho Administrativo y Derecho Público y Buen Gobierno. Asimismo, es profesor adjunto del curso de Principios Jurídicos de Buen Gobierno en el programa de segunda especialidad de Derecho Público y Buen Gobierno de la PUC. Actualmente se desempeña como secretario arbitral senior en el Centro de Arbitraje de la PUC. Estimado doctor Villavicencio, le brindamos el pase por la sesión. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a los chicos y chicas de B-Lawyer por realizar este tipo de eventos e impulsar estas iniciativas, que en realidad son muchas veces esenciales y necesarias para que, como nosotros, como abogados, siempre, o futuros abogados, en realidad, siempre estemos actualizándonos sobre temas que son de nuestro interés, ¿no? Es bastante importante desarrollar la academia con eventos, publicaciones, ¿no? Y más allá de eso, quisiera nuevamente agradecer a los chicos de B-Lawyer y espero que la clase de hoy sea de su agrado. ¿Me comentan si es que ya se puede ver la diapositiva, por favor? Estimado doctor, sí, en efecto, sí se ve. Sí, ¿verdad? Perfecto, muy bien. El día de hoy me ha tocado abordar un tema bastante importante, ¿no? Que es más o menos la esencia del derecho administrativo, su concepción, su evolución, y también quisiera abordar luego de ver más o menos estos puntos a grandes rasgos, porque no creo que nos alcance todo el tiempo para poder entrar a mucho detalle sobre estos aspectos.
pero sí me gustaría ver con ustedes algunos puntos sobre la función administrativa y la relevancia que tiene esto para el derecho administrativo, ¿no? Ahora, sin más preámbulo, me gustaría que puedan ver en la primera diapositiva cuáles son estos fundamentos históricos del derecho administrativo. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que el derecho administrativo es es un producto cultural e histórico, ¿no? Que se desarrolla en el marco de la evolución del Estado de Derecho. Eh, este, el derecho administrativo surge como un ordenamiento jurídico diferenciado y que nace a partir de todas estas pugnas que se originan entre la monarquía y la aristocracia del antiguo régimen y con las clases burguesas, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que el derecho administrativo tiene cuatro etapas bien marcadas históricamente, ¿no? Primero podemos hablar de un estado monárquico, ¿no? Donde existe una organización administrativa, pero que es bastante incipiente. Podríamos decir inclusive que se trata de un derecho administrativo casi primitivo, ¿no? Porque no, conforme vamos a ir viendo más adelante, las características esenciales del derecho administrativo no se encuentran presentes dentro de esta etapa, ¿no? Donde el poder de la administración o de la gestión de recursos, la gestión territorial, está en manos únicamente de la monarquía y la aristocracia, ¿no? Y también dentro de los feudos, donde en realidad no tenemos propiamente dicho una administración pública ni tampoco ciudadanos. Entonces no podemos decir que en esta etapa exista una idea concreta de lo que es el derecho administrativo. Luego vamos a pasar a tener una segunda etapa histórica, ¿no? Como ya les había señalado previamente, existe una pugna entre la monarquía y la aristocracia del antiguo régimen. Este antiguo régimen celoso de sus privilegios y las nuevas clases burguesas que se sentían excluidas del poder político, todo ello desencadenó tanto en ambos lados del océano, ¿no? Porque tenemos la Revolución Norteamericana de 1776, la Revolución Francesa de 1789, distintas revoluciones liberales que dieron paso a un nuevo modelo de Estado, ¿sí? Pasamos hay un contraste entre las ideas del Estado monárquico y las ideas del Estado liberal, ¿no? Y justamente de las ideas del Estado liberal es donde surge el derecho administrativo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las principales los parámetros, ¿no? Los pilares de este Estado liberal? Principalmente dos, y efectos o para intereses del derecho administrativo son dos, ¿no? Primero, el Estado liberal se asienta en la división de poderes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esta concepción de división de poderes no es la misma que hoy día manejamos. Hoy día la división de poderes está muy relacionada con el principio de check and balance o de pesos y contrapesos. Esta idea originaria de la división de poderes en el Estado liberal, luego de las revoluciones contra la monarquía, tiene un fuerte componente de déjame hacer lo que yo tengo que hacer, cuáles son mis funciones y no te metas en esas, ¿no? Por eso es que se tenía esta idea de que, por ejemplo, ¿no? El juez es la boca que dice la ley. Entonces, no podemos comparar esta idea de división de poderes de inicios del Estado liberal con la que hoy día manejamos. Ahora, una segunda idea o pilar que el derecho administrativo acoge de estas revoluciones liberales es la supremacía de la ley. Y esto es bastante importante, ¿no? Porque la supremacía de la ley para el derecho administrativo, en esta etapa al menos, es la esencia del Estado de Derecho, sin la cual no existiría el derecho administrativo. Recordemos que actualmente incluso
sin perjuicio del respeto por la Constitución, los derechos fundamentales y las garantías que debe tener la administración pública. El derecho administrativo se debe principalmente al principio de legalidad, ¿sí? Es de donde la administración pública se nutre de sus potestades y también de donde la ciudadanía se obtiene sus garantías. No tenemos una administración pública que solamente tiene la facultad de dictar actos unilaterales que, sin medir las consecuencias, sin ser proporcionales. Recordemos que también existen diversas garantías que el administrado o el ciudadano a pie ostenta determinados derechos, ¿sí? Ahora, luego de esta hay que tener en cuenta también, y eso es un dato que me gustaría que compartir con ustedes, que en esta evolución del derecho administrativo más o menos se van a desarrollar dos modelos, ¿no? En el continente europeo, por ejemplo, el modelo francés, ¿no? Y que se desarrolla en el periodo de la Revolución, ¿no? En estos casos, los dirigentes revolucionarios desconfiaban mucho del poder judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente, en Francia al menos, los tribunales habían constituido una especie de reducto de la aristocracia, ¿no? Y que los beneficiaba mucho. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de situaciones, ¿no? Al menos en el modelo francés, la idea de separación de poderes es bastante estricta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en estos casos las leyes de 16 y 24 de agosto de 1790 prohibían terminantemente a los jueces inmiscuirse en las actividades administrativas y enjuiciar o controlar a los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. Una idea que en la actualidad sería bastante desfasada, porque nosotros ya tenemos, al menos como garantía, ¿no? el control de la jurisdicción sobre la administración pública a través de los procesos contenciosos administrativos, ¿no? Sin embargo, la necesidad de asegurar el cumplimiento de la ley, incluso por las mismas autoridades, los órganos administrativos en garantía de los derechos de los ciudadanos, obligó en Francia a establecer una especie de remedio jurídico a favor de los particulares para combatir justamente los abusos e ilegalidades que podrían cometer la administración pública, ¿no? En un principio, este remedio consistió en un recurso jerárquico que el ciudadano, y este es el origen prácticamente de los recursos administrativos, que el ciudadano perjudicado podía formular ante el superior del funcionario que emitió determinada decisión, ¿no? Y es así como se va desarrollando esta idea de control de la decisión de las decisiones de la administración pública. Pero recuerden que en esta etapa inicial, al menos para el modelo francés, la idea de separación de poderes era bastante estricta, ¿no? En contraposición tenemos la variante inglesa, ¿no? Que en el Reino Unido, dado que los hechos históricamente sucedieron un poco diferente, debido a la revolución industrial, ¿no? La división de poderes que fue entendida esencialmente entre un equilibrio entre el Parlamento y la corona, ¿sí? Porque se establece estas monarquías parlamentarias, ¿no? Se consolida un régimen mucho más parlamentarista, ¿no? Con, obviamente, predominio del órgano legislativo. Y consideraban al juez como el único órgano que podía determinar o resolver sobre determinadas controversias. De esto dentro del sistema del common law, ¿no? Y la administración pública estaba sometida estrictamente al control tanto del juez como del parlamento, ¿sí? La idea de un derecho administrativo autónomo, con atribuciones de poder controlar a la ciudadanía, era inconcebible en este tipo de modelo, ¿no?
Posteriormente, y esta es probablemente una de las etapas en las que el derecho administrativo ha tenido una muy fuerte evolución, es en la etapa del Estado interventor, ¿no? Que se dio más o menos a inicios del siglo XX. Recordemos que el derecho administrativo que nació, según hemos visto, ¿no? Como un sistema de racionalización jurídica para conciliar el poder que se depositaba en la administración pública con la salvaguarda de los derechos e intereses de la burguesía, experimenta a lo largo de este siglo una gran transformación, una espectacular transformación, porque se modifican tanto sus bases políticas como constitucionales. La causa fundamental de esta evolución reside en el cambio de las funciones asumidas por el Estado y de sus relaciones con la sociedad. El Estado liberal del siglo XIX se pretendía esencialmente abstencionista en materia económica y también social, ¿no? Limitando sus funciones a establecer un orden normativo que asegurara el libre despliegue de las iniciativas privadas y también de las relaciones sociales, a vigilar coactivamente, en su caso, el mantenimiento del orden establecido y a proporcionar determinadas obras públicas y unos pocos servicios básicos a los ciudadanos, ¿no? Pero desde finales del siglo XIX, en parte y sobre todo, ¿no? Por la presión de las clases trabajadoras, de sus partidos y de los sindicatos, ¿no? En parte como instrumento de los partidos socialistas, por ejemplo, y posteriormente también para asegurar la estabilidad y el desarrollo económico, el Estado empezó a intervenir cada vez más en múltiples sectores a través de políticas sociales y económicas, ¿sí? Por un lado, el Estado crea y va extendiendo desde entonces a toda la población unos servicios públicos básicos, ¿no? Como la enseñanza, la salud, la previsión o seguridad social, ¿no? La protección de los más desfavorecidos, la vivienda social, hasta el punto que directa o indirectamente llega a asumir la responsabilidad de garantizar a todo ciudadano una asistencia vital mínima, desde que nace hasta que muere. Es el fruto de difíciles conquistas sociales, nunca definitivas en realidad, ¿no? Por ejemplo, que hasta ahorita muy probablemente subsisten, ¿no? Y que se plasman, por ejemplo, a través de los programas sociales, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo se desenvuelve esto a través de la función administrativa. Teóricamente a este estado se le ha denominado el estado social o el estado de bienestar, el welfare state, ¿sí? Ahora bien, también hay que tener en cuenta que la administración pública en esta etapa provee a los ciudadanos de una red de servicios o prestaciones de contenido económico, ¿sí? Pero igualmente necesarias para la vida. Por ejemplo, ¿no? El tema de los servicios vinculados a la energía, los transportes y el transporte y las comunicaciones, entre otros, ¿no? Posteriormente, vamos a tener que, se va a empezar a concebir la idea del servicio público, ¿no? Y ejemplo de esto es la teoría que formula Duguid, ¿no? A través del derecho de los servicios públicos. Esto es un tema más amplio que seguramente van a tocar en otra sesión, así que lo dejo ahí nomás para no ahondar en el tema, ¿no? Pero sí, a partir de esta etapa es que se desarrolla esta idea del servicio público, ¿no? Y como precursor tenemos al francés Duguid, que justamente es el que desarrolla toda esta concepción. Ahora, como una tercera actividad, el Estado asume también la cualidad de empresario productor de bienes y servicios, ¿no? Destinados al mercado, ya sea por razones estratégicas, ¿no? Por ejemplo, la defensa nacional, la independencia respecto de otros países u órganos internacionales, ¿no? Y sobre todo para reflotar empresas que se encontraban en crisis, ¿no? Para suplir las carencias de la iniciativa privada. En esta etapa, la administración pública adopta una función directiva
de impulso y regulación de los procesos económicos, fomentando ciertas actividades y desincentivando otras, ¿no? Asegurando esencialmente la estabilidad de los mercados y de los sistemas monetarios y financieros. Ahora, luego de esto, y este es el problema que erosionó esta etapa de la evolución del derecho administrativo, era el excesivo gasto público, ¿no? En el caso de muchos países europeos, por ejemplo, este involucramiento del Estado devino en el aumento incluso, como les mencionaba, en ciertos países europeos, del 50% del PBI, lo cual dio origen a unas crisis financieras bastante fuertes, ¿sí? Digamos que luego de esta etapa que más o menos tiene su fin entre los años 60, 50, con el fin también de la Guerra Fría, tiene, como ya se les había mencionado, tiene como punto de crisis, o el origen de la crisis, es justamente el excesivo gasto público que llevó a una profunda crisis fiscal, ¿sí? ¿Y qué sucede en esta siguiente etapa, ¿no? Que podríamos definir como la situación actual del derecho administrativo, que en el caso al menos de los países latinoamericanos se da a partir del 1980 con el Consenso de Washington, ¿no? Con la generación de estas llamadas ideologías neoliberales, ¿no? Que se dieron en la etapa de fin del siglo XX, ¿sí? Que proclamaban la supremacía de la sociedad civil y del mercado y la consiguiente necesidad de reducir el papel del Estado. Esta orientación de la economía y la política ha dado lugar en todos los países a un proceso de privatización o devolución a la sociedad de actividades y servicios que habían asumido regularmente la administración, ¿sí? Cabe señalar que el proceso en los diferentes países del mundo no ha sido el mismo. Como bien hemos mencionado, esta etapa coge bastante, ¿no? Algunos años del siglo XX, que a partir del 60 en adelante, ¿no? En el caso de Latinoamérica, en 1980, a partir del Consenso de Washington, y particularmente en el caso peruano, a partir de la Constitución de 1993, ¿no? Que deja de lado esta visión interventora que tiene la Constitución del 79 y concibe una perspectiva de la economía mucho más liberal, ¿no? Recordemos que, de acuerdo al artículo 60 de nuestra Constitución, el Estado reconoce el pluralismo económico y solamente puede realizar actividad empresarial subsidiariamente, ¿no? Con previa reconocimiento de una ley, siempre y cuando se trate por razones de interés público, de manifiesta conveniencia nacional, y cuando existan fallas en el mercado, ¿no? Cuando el sector privado no pueda suplir la prestación de estos servicios o la venta de determinados bienes en determinadas zonas, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que, de todas maneras, esta etapa también ha sufrido muchas carencias desde el punto de vista social, ¿sí? Y esto ha dado pie a una nueva concepción de Estado. Estábamos hablando de un Estado interventor que ha pasado luego a un Estado mucho más abierto a la liberalización del mercado. Sin embargo, como ya les comentaba, este tipo de sistema sufrido de ciertas carencias desde la óptica social, ¿no? Y también ha generado muchos problemas financieros. Ejemplo de esto es la crisis del año 2009 en Estados Unidos, donde justamente el problema fue la falta de regulación para el sector financiero. Yo les recomiendo mucho ver una película que se llama La Gran Apuesta, donde se explica cómo es que esta falta de regulación
dejar siempre abierto determinadas actividades o determinados sectores del mercado puede también devenir en ciertos inconvenientes que también podrían generar una crisis económica. Entonces, lo ideal no es tampoco situarnos en un estado completamente interventor, pero tampoco en un estado que deje a libre albedrío las actividades económicas de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué idea nace a partir de estas carencias de ambos puntos de vista? El Estado garante, ¿sí? Y al que se llama las actividades neopoliciales, ¿no? En esta etapa, el Estado ya no actúa como lo hacía, por ejemplo, en el Estado interventor, cuando su rol era bastante activo, ¿no? Su rol era como un jugador más. Ahora, no. El Estado no solamente se va a sentar en la banca, como lo haría desde la óptica neoliberal, sino que va a ser y asumir un rol de árbitro. Y es por eso que se le llama el Estado garante, ¿no? En esta etapa, el Estado lo que va a realizar es regular de tal manera que se preserve la libre competencia, ¿sí? Y también se garantice determinados derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Normativas sobre la protección de libre competencia, la intervención del Estado no va a ser tan directamente, sino, por ejemplo, no lo va a hacer a través de asociaciones público-privadas, se crean organismos reguladores para justamente supervisar sectores del mercado que el Estado va a considerar esenciales, cuyo funcionamiento justamente son indispensables para la correcta marcha de las actividades de la ciudadanía y de la sociedad. Entonces, la regulación va a estar o va a ser tendiente a esto, ¿no? A que no se abuse de las posiciones de dominio, que hay una libre competencia, pero que también se garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía. Ahora bien, hay que tener en cuenta que desde la óptica, por ejemplo, del buen gobierno, esto también va a tener una repercusión, porque no solamente se va a tratar de emitir normas por emitir, no se trata de tener una gran cantidad de normativa, sino de que esta normativa sea lo más eficiente posible. ¿Cómo lo logramos? A través de los RIAs, del análisis de impacto regulatorio, determinar el costo-beneficio de la emisión, de la publicación de determinada norma, ¿no? A través de los RIAs, lo que se hace es justamente evaluar el costo-beneficio de determinada norma y si es que esta norma pasa este filtro, debe publicarse. Caso contrario, no debería, ¿no? Y eso es justamente a lo que debe apuntar el día de hoy el derecho administrativo, ¿no? Dejar todas estas etapas y centrarse en la buena regulación, en la better regulation, ¿sí? Entonces, a partir de, por ejemplo, instrumentos que son el análisis de impacto regulatorio, emitir las normas que sean lo más eficiente posibles o lo más necesarias. No emitir una norma por emitir, ¿no? Y que al final termine burocratizando el aparato estatal o ralentizando procedimientos que al final del día van a devenir en problemas palpables, ¿no? Como es el caso de la informalidad en nuestra economía. Ahora, luego de haber visto las etapas o los fundamentos históricos del derecho administrativo, me gustaría ver con ustedes la noción conceptual de derecho administrativo, ¿sí? Ahora, acá yo he podido recoger a 5 autores que hacen una aproximación, una noción de la noción conceptual del derecho administrativo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y luego de esto yo les voy a dar una posición personal, ¿sí? En el caso de Ramón Parada, por ejemplo, se trata de aquella parte del derecho público que tiene por objeto la organización, las formas y la actividad de las administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos. O sea, lo que en realidad te está diciendo este autor es que
El derecho administrativo es justamente este grueso de normativas que se encarga de regular las actividades de la administración pública y su desenvolvimiento con la ciudadanía, ¿no? Unas definiciones muy parecidas las vamos a encontrar con Proper-Well, Sánchez Morón y Parejo Alfonso, Rebollo Push, y quiero dejar para el final la definición de Martín Mateo y Díez Sánchez, porque me parece la más pertinente, ¿no? Leamos rápidamente lo que dicen los otros autores. Para Proper-Well, es el conjunto de reglas, nuevamente, se hace referencia al derecho administrativo como un conjunto de normativas, pero no es, si bien es cierto que el derecho administrativo se tiene que definir a partir de este conjunto de normas, no es la esencia del derecho administrativo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son, cuando terminemos de ver estas definiciones, los dos elementos que nutren o llenan la idea del derecho administrativo, por qué es tan importante, ¿sí? Y seguimos, ¿no? Con Proper-Well. Es el conjunto de reglas definidoras de los derechos y obligaciones de la administración pública y del aparato administrativo. Nuevamente, no es solamente normas. Sánchez Morón y Parejo Alfonso, autores españoles. Sistema de normas jurídicas que tienen por referencia común a la administración pública y que regulan su organización, actividad, relaciones con otros sujetos y controles a los que está sometida. Se funda en principios propios y característicos. Nuevamente, considero, humildemente, la verdad, que esta definición es un poco, está un poco limitada, ¿sí? Ahora, Rebollo Push, nuevamente haciendo incidencia al conjunto de reglas, principios, costumbres, etcétera, que se ocupan de la administración pública. Todas las relaciones en que es parte de la administración pública son propias del derecho administrativo, así como la situación de los sujetos privados cuando entablan relaciones con la administración pública. Ahora, según Martín Mateo y Díez Sánchez, y esta es la definición que creo que más se aproxima a la esencia del derecho administrativo, ¿no? Y dicen, es aquel derecho que disciplina un conjunto de actividades eficazmente dirigidas al atendimiento de los intereses públicos y para los cuales el ordenamiento concede potestades singulares, y esto es bastante importante, ¿sí? La esencia del derecho administrativo no solamente son las normas que disponen las potestades de la administración pública y cómo se relaciona la administración con el ciudadano, sino además el interés general, ¿sí? Y es esencial hacer referencia al interés general, justamente porque recordemos que en nuestro caso al menos, el interés general va a estar vinculado a los valores y principios que, por ejemplo, recoge nuestra Constitución, ¿no? Ahora, es cierto, ¿no?, que para la gestión del interés general las leyes atribuyen a la administración pública un conjunto de poderes, de prerrogativas, de facultades, ¿sí? Y es cierto, la administración pública puede adoptar decisiones unilaterales, ¿no? Pero esta posición de supremacía de la administración pública, ¿sí?, tiene su contrapartida, tiene en realidad una contrapartida, pues no se puede ejercer sus poderes al margen de la ley, ni puede hacer un uso inmoderado de estas facultades, ¿sí? Ni tampoco puede desconocer los derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, ni dispensar tampoco un trato desigual según las preferencias de los gobernantes o los funcionarios, ¿sí? Digamos que en el reverso de la moneda, el derecho administrativo impone límites y condiciones estrictas para el ejercicio de las potestades y prerrogativas de la administración pública, ¿sí? No solamente atribuye poderes a la administración para que tutele los intereses de la colectividad, sino que reconoce también derechos a los ciudadanos en sus relaciones con la administración, ¿sí? En un Estado de Derecho, el derecho administrativo, ¿sí?, es garante de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, ¿sí? Entonces, este es un segundo componente muy importante del derecho administrativo y es su vinculación fuerte con la ley. Entonces tenemos, por un lado, el interés general, ¿sí?, como esencia del derecho administrativo, y como segundo componente, su vinculación fuertísima
con la ley, ¿sí? Nuevamente, el principio de legalidad es, por antonomasia, el principio más relevante del derecho administrativo, ello sin perjuicio de los derechos fundamentales, garantías reconocidas constitucionalmente para los ciudadanos. Entonces, el derecho administrativo no solamente es un conjunto de normativa, no. Yo creo que esa noción ha quedado bastante desfasada, ¿sí? Hay que partir de la idea de que el derecho administrativo y la esencia del derecho administrativo está vinculada con el interés general y además la vinculación de la administración pública con el principio de legalidad o la ley, ¿sí? Ahora, sobre el objeto del derecho administrativo hay que tener en cuenta que existen tres tipos de normativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las normas que regulan la organización de la administración pública, ¿no? Tenemos los ROS, los reglamentos de organización y funciones. Segundo, normas a ser cumplidas por la administración pública, pero cuya efectividad no se entendería sin la presencia de un ciudadano. Por ejemplo, en ese caso tenemos las concesiones, las expropiaciones, servicios públicos, entre otros. Y finalmente tenemos las normas en donde el destinatario final es el administrado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la normativa sancionadora. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro del derecho administrativo existe una parte general y una parte particular, ¿no? La parte general está mucho más vinculada, por ejemplo, ¿no? Con las normas que están recogidas en el tubo de la LEPAD, de la Ley 27444, ¿no? Que definen qué es el procedimiento administrativo, qué es el acto administrativo. Es un marco normativo general que toman como referencia las demás entidades públicas. Ahora bien, también tenemos una parte especial, que es justamente las ramas del derecho administrativo, como por ejemplo, ¿no? el derecho a la contratación pública, el derecho ambiental, el derecho de la función pública, ¿no? Relacionado más con los servidores públicos, los funcionarios, el control público, diferentes ramas del derecho administrativo. Entonces hay que tener en cuenta que existen o están bien marcadas estas dos partes del derecho administrativo, ¿no? La parte general y las partes especiales. Las partes especiales hay que tener en cuenta que se nutren de la parte general, ¿sí? Sin embargo, muchos de estos no ordenamientos, sino marcos normativos, ¿no? No deslindan del marco general que tiene, por ejemplo, el TUE de la LEPAC, pero sí disponen su aplicación supletoria, ¿sí? Ahora, y esto está muy relacionado con lo previamente señalado. No es viable, no sería posible, no sería humanamente posible crear un código de derecho administrativo. Creo que sería primero una labor titánica y segundo que carecería mucho de sentido, ¿sí? Y es justamente está vinculada esta idea con la dispersión del derecho administrativo, ¿sí? Hay una resistencia casi natural del derecho administrativo a compilarse en un solo código, ¿no? No podríamos hablar, por ejemplo, como hablamos del Código Civil, jamás en términos del derecho administrativo, porque no carecería mucho de sentido, ¿no? Habría probablemente muchas contradicciones respecto de las disposiciones que contendrían esta aglomeración de normativas, ¿sí? Lo cual no es óbice para que la administración pública y el legislador abusen de esta dispersión y emitan normas por doquier, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado previamente cuando hablábamos de la evolución del derecho administrativo y en esta última etapa
donde debe primar la better regulation y donde las normas que se emitan deben ser no numerosas, sino eficientes. ¿Sí? Ahora, sobre las fuentes del derecho administrativo, eso no se aleja mucho de la teoría general del derecho, ¿no? Tenemos las disposiciones constitucionales, tratados y demás convenios, ¿sí? A ver, tenemos una pregunta de Brian Rojas, antes de seguir. En una economía social de mercado, ¿cómo se adapta el derecho administrativo a este modelo y qué soluciones propone a las deficiencias que actualmente se ven en nuestra administración pública actual? Si me permites, Brian, esta pregunta te la voy a responder casi al final y como conclusión, porque me parece bastante pertinente, ¿sí? Sí, no, sí hay una adaptación del derecho administrativo y lo vamos a ver justamente con el derecho administrativo neopolicial y también con la regulation que ya hemos visto, ¿no? Que tiende a una mejor regulación. Pero lo vamos a ver con más detalle ya como a modo de conclusión. Ahora, yo quisiera más bien hacerles una pregunta, ¿no? Que a veces es formulada en exámenes de grado sobre las fuentes del derecho y quién podría respondérmela, ¿no? Cuando hacemos referencia a las fuentes del derecho administrativo, muchos de ustedes ya manejan la teoría general del derecho, me gustaría hacer incidencia en algo, y eso es una pregunta para el público. ¿Podríamos decir que el acto administrativo es una fuente de derecho? A ver, ¿quién del público podría responderme esa pregunta? Ahí tenemos una participación. Hansel Salinas, a ver, me ha dicho que sí. ¿Por qué sería el acto administrativo fuente de derecho? No sé si, Fabián, podrías ayudarme activándole el micro a Hansel. Sí, está activo, autor. Por favor, Hansel, ilústranos. ¿Hansel? Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Ay, qué roche. ¿Y cuál es la pregunta? Si el acto administrativo es fuente de derecho, ¿no? Había visto que en el chat pusiste que sí. Sí, en realidad, o sea, todo acto que emita una decisión respecto a un caso en concreto sí puede constituir una fuente de derecho como tal, ¿no? Esto vendría a ser, estaría dentro del subesquema de la jurisprudencia, si mal no me equivoco, y si me equivoco, me corrigen, ¿no? Pero en realidad soy de los que piensan que No te preocupes, aquí estamos todos para aprender. La línea del acto administrativo está en la misma línea del desarrollo jurisprudencial, ¿no? Es lo mismo lo que hace, por ejemplo, los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, por ejemplo, son actos administrativos. Igual los pronunciamientos de SUNAT, por ejemplo, en un ámbito de proceso contencioso tributario, dando un ejemplo así. Entonces, constituiría una fuente, porque esos actos son de único resolver y se basan en esos pronunciamientos para poder seguir emitiendo decisiones. Muy bien. ¿Alguien que tenga que quiera rebatir a Hansel? A ver, tenemos a alguien en el chat. Por favor, Cristian Montesa. Ilústranos, por favor, Cristian. Doctor, para mi entender, en parte también tiene razón el compañero, pero para mí todo acto administrativo puede ser que sea fuente, ¿no? Pero no todo, porque también hay que tener en claro que también hay actos de administración, también hay actos administrativos, que tienen que, en una situación concreta, un particular tiene que modificar, ¿no? Pero para mi parecer, no es totalmente. Muy bien, muy buenas e interesantes participaciones. Pero lamento desilusionarlos. El acto administrativo no es fuente de derecho. ¿Sí? Justamente una de sus compañías estaría, como menciona en el chat, ¿no? Considero que no, y ahorita les explico por qué. Y hay un tema que me ha parecido muy interesante que mencionó Hansel, que también voy a tocar. No podemos hablar del acto administrativo como fuente de derecho porque, para empezar, hay que partir de la teoría general del derecho.
Una fuente del derecho viene a ser una norma. Una norma tiene una composición de supuesto de hecho y consecuencia, ¿no? En el Código Penal, el homicidio, ¿no? El que, decirlo en palabras simples, no puedes matar, supuesto de hecho, ¿por qué? Consecuencia, porque te vas a ir preso, ¿no? El acto, segundo, las normas tienen un alcance general. Si la normativa tiene un alcance general, ¿sí? Irradia hacia la ciudadanía, hacia el administrado, ¿sí? Y su cumplimiento, la vigencia de esta norma se da a lo largo del tiempo hasta que ésta sea derogada. Esto no pasa con el acto administrativo. El acto administrativo es un acto unilateral que agota sus efectos con la decisión, ¿sí? No tiene la composición de supuesto de hecho y consecuencia. Entonces, al ser unilateral, al no cumplir con esta estructura de la norma, no podríamos decir que el acto administrativo es una fuente de derecho, sino más bien, digamos, es probablemente, ¿no?, el componente más importante del derecho administrativo, pero no es su fuente, ¿sí? La definición la vamos a encontrar en el artículo 1 del todo de la LEPAJ, ¿no? Y dice, son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, ¿sí? Ahora, justamente lo que dice Cristian, hay que tomar en cuenta que cuando la administración pública fija precedentes de observancia obligatoria, sí nos vamos a encontrar ante una fuente de derecho. Solamente en esos supuestos. Y justamente el artículo 5 del título preliminar del TUO de la LEPAJ dispone eso, ¿no? Los numerales 2.8 y los 2.9, ¿sí? Justamente en esas situaciones sí son fuente de derecho, ¿sí? Pero cuando se establece que son precedentes de observancia obligatoria. Un ejemplo de esto, por ejemplo, para ser más ilustrativos, es el caso de las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado. Si algunos de ustedes en su experiencia profesional llegasen a litigar ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y, por ejemplo, presentan un escrito, ¿no?, en el que absuelven por determinados cargos, ¿no? Presentan los descargos de su representado y ustedes citan una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, el tribunal no les va a hacer caso. Lo primero que va a decir, esta resolución no es fuente de derecho, es una situación particular y cada caso tiene sus particularidades, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, no podríamos hablar de por ejemplo, cualquier resolución es fuente de derecho, no cualquier acto administrativo, pero sí en el caso de los precedentes vinculantes, los pronunciamientos que emita, de observancia obligatoria que emita la administración pública, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de las opiniones del OCE, donde absuelven determinadas consultas y que en el tracto de determinado procedimiento ante el Tribunal de Contrataciones sí son fuentes de derecho. ¿Sí? Ahora, llegados a este punto, hay que tener en cuenta que, nuevamente, ¿no?, que la esencia del derecho administrativo es justamente el interés general y su vinculación con el principio de legalidad, ¿sí? Y justamente esto está vinculado también con la función administrativa, ¿sí? Y esta definición es bastante importante y quiero que le pongamos mucho énfasis, ¿no? El interés general no es un concepto abstracto, se diferencia por definición del interés particular por ser un conjunto de los intereses sociales o colectivos que el Estado asume como propios. El Estado publifica los intereses generales, es decir, los convierte en objetivos y prioridades políticas, lo que lleva a movilizar los recursos y poderes públicos necesarios para gestionar y defenderlos, ¿sí? Ahora, si bien la función administrativa puede considerarse, un segundito por favor, gracias, puede considerarse como función propia del Poder Ejecutivo, eso no quiere decir que
no pueda ser desempeñada por otras, por ejemplo, otros poderes del Estado, ¿no? El Congreso, el Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial, el Congreso contrata personal, ¿no? Cuando el Congreso lleva a cabo una convocatoria de una licitación pública, un concurso público, está ejerciendo función administrativa. Si bien su función principal es, en el caso del Congreso, legislar, y en el caso del Poder Judicial, resolver controversias en base a derecho, también estos poderes del Estado van a ejercer función administrativa. Entonces vamos a ver que la función administrativa no es exclusiva del Poder Ejecutivo, sino que es transversal a todos los poderes y organismos autónomos, inclusive constitucionalmente reconocidos, ¿sí? Ahora, ¿cómo la función administrativa debe ser entendida a partir de la óptica de la administración pública? ¿Sí? Pero la administración pública está compuesta de diferentes elementos, ¿no? La administración pública, por ejemplo, en el caso de determinada entidad está el organismo, ¿sí? Que es, por ejemplo, ¿no? El Indecopi en su totalidad, el órgano, que podría ser, por ejemplo, las salas que resuelven temas referidos a competencia o consumidor, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? su oficina de administración, su oficina de recursos humanos, ¿sí? Y finalmente tenemos los funcionarios o la persona órgano, ¿sí? Que es justamente la persona natural, que hace función pública, que es un servidor público, ¿no? Y entonces la administración pública va a ejercer sus funciones a través de estos elementos, ¿no? Tenemos el organismo, el órgano y la persona órgano que vendría a ser el funcionario público. Y ahora, y esto es lo más importante, ¿sí? Esto de aquí lo voy a saltar porque quiero poner mucho más énfasis a lo que viene, que son justamente las modalidades de la función administrativa, ¿sí? Tenemos la actividad de ordenación o delimitación, la que antes solía llamarse función o modalidad de policía, ¿no? En esta modalidad, la administración pública se caracteriza por imponer determinadas obligaciones, limitaciones a las actividades económicas que podría realizar el administrado, ¿no? Por ejemplo, poner determinados límites a la emisión de gases al realizar actividades industriales, ¿no? Y hay que tener en cuenta, además, que si bien existen limitaciones para las actividades que realiza el administrado, esto no quiere decir que estas actividades dejen de ser privadas. Simplemente la administración pública, en pro del interés general, lo que va a hacer es establecer determinados topes, determinadas restricciones para que estas actividades se desarrollen sin vulnerar derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho al medio ambiente, o vulnerar también la integridad o la salud de otros ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la década de los 90, previamente en los 80 también, hubo una limitación al comercio de queroseno, porque justamente esta sustancia era muy utilizada para la creación de bombas, ¿no? Y justamente este tipo de regulaciones en la etapa que fue del conflicto armado interno, del terrorismo, se dieron este tipo de limitaciones. Y esto es un claro ejemplo de cómo la administración pública puede limitar el comercio de determinados bienes, ¿no? Determinadas actividades. Lo hemos visto también fuertemente en la pandemia, ¿no? Con las disposiciones sobre emergencia sanitaria, la cuarentena, el uso de mascarillas obligatorio es el mejor ejemplo de este tipo de modalidad, ¿sí? Donde la actividad privada es limitada por la administración pública. Una segunda actividad es la actividad
prestacional, y esto está muy ligado a la idea de servicio público. Nuevamente, yo no quiero incidir mucho en el tema de servicio público porque sé que más adelante se lo van a comentar, y es un tema muy amplio, es un tema muy rico y del que se puede sacar mucho provecho para una sesión. Sí, pero hay que tener en cuenta que en esta actividad prestacional, y esto está muy ligado, y este es un vestigio, un rezago del Estado interventor, ¿no? Donde la administración pública brinda determinados servicios que considera esenciales para el correcto funcionamiento de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ya ha establecido que son servicios públicos sociales, la educación, la salud, y vemos que el Estado ahí no es ajeno, no deja que en estos casos sea el sector privado el que se desenvuelva únicamente, sino que participa también activamente. Lo vemos en el caso de los colegios estatales, en el caso de los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Y vamos a ver que justamente este tipo de actividades están destinadas a garantizar un mínimo de la prestación de estos servicios que se consideran esenciales para el correcto funcionamiento de la administración pública, ¿sí? Esto también lo vamos a poder ver con la creación de programas sociales, ¿no? Pensión 65, lo que fue en su momento el vaso de leche y cuestiones así, ¿no? El programa Caliwarma de alimentación, alimentación del alumnado, ¿no? De los colegios estatales. Esa es otra manifestación de lo que es las modalidades prestacional de la administración pública, ¿sí? La actividad de supervisión. Recordemos que previamente habíamos señalado que la administración pública tiene esta facultad de establecer restricciones a la actividad privada, pero no basta solamente con determinar cuáles son estas restricciones, ¿sí? También se tiene que verificar el cumplimiento de las restricciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás caminando en la calle y estás andando sin mascarilla, un policía creo que tranquilamente podría pedirte que la utilices o detenerte, ¿no? O no respetar, o por ejemplo, ¿no? Las actividades que realiza el OEFA al momento de fiscalizar a empresas mineras, ¿no? Para verificar, ¿no? Que se están cumpliendo los topes o los estándares establecidos normativamente en materia ambiental, ¿sí? En este punto me gustaría dejar en claro que conceptualmente fiscalización, supervisión vienen a ser lo mismo, ¿sí? Hay una tara dentro de nuestra administración pública y normativamente también en la que se trata de diferenciar qué es la fiscalización, qué es la supervisión. En esencia, en la práctica es lo mismo, ¿sí? Y, ojo, fiscalizar no necesariamente implica sancionar, ¿sí? No porque te fiscalice una municipalidad, no vaya a verificar que tengan los permisos para realizar determinada obra, para, por ejemplo, no el funcionamiento de un local, o si es que estás respetando el aforo, no necesariamente te van a sancionar, ¿no? Imaginemos que estás haciendo una fiesta, con cierta bulla, ¿no? Y vienen los fiscalizadores de una municipalidad, miden los niveles de decibeles, ¿no? Que emite tu domicilio y verifican que no estás sobrepasando los límites establecidos en las ordenanzas respectivas, sino que te encuentras dentro de los límites. Entonces hay una fiscalización por parte de la administración pública, pero no necesariamente deriva en una sanción, ¿sí? Ahora, y esto es muy importante, ¿sí? La siguiente actividad, y es justamente el castigo que aplica, el perjuicio que aplica la administración pública al ciudadano, al administrado que ha incumplido justamente estas limitaciones, estas disposiciones que efectúa la administración pública en pro del interés general, ¿sí? A través de esto, la administración pública, como ya lo mencionaba, ¿no? Castiga al administrado
luego de verificar el incumplimiento de la disposición, que justamente ha transgredido las normativas sobre determinada materia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que a una empresa procesadora de harina de pescado se le exige normativamente que tenga un depósito de tratamiento de residuos sólidos. Imaginemos que OEFABA verifica el cumplimiento de esta disposición normativa y constata que, luego de la fiscalización, que no tiene este almacén de tratamiento de residuos sólidos. Entonces, esto va a derivar a un procedimiento sancionador donde la administración pública, con los datos recopilados en la fiscalización, va a determinar si es que procede o no la imposición de una sanción al administrado, ¿sí? En resumen, ¿no? Eso es un ejemplo que me gusta dar mucho en las clases de Derecho Administrativo. Tenemos 3 componentes fuertes, ¿no? Aparte de la actividad prestacional, que es también muy importante en las modalidades de la función administrativa, tenemos la imposición de límites a las actividades del administrado, la verificación del incumplimiento de estas disposiciones y luego la posterior sanción. Un ejemplo súper sencillo, me pasaba de niño todo el tiempo. Cuando yo volvía del colegio, mi papá me decía, ¿no? Y se iba a trabajar luego de almorzar, tú haces tus tareas y luego puedes ver televisión. Una limitación a más actividades, ¿no? Tenemos una disposición. Tareas televisión únicamente cuando yo haya terminado mis tareas. Una limitación. Imaginemos, ¿no? Que yo no hice la tarea y me la pasé viendo toda la tarde la televisión. Llegaba mi papá y fiscalizaba si es que yo había cumplido la tarea, ¿no? Se daba cuenta que no había cumplido la tarea y cómo verificaba que yo había visto televisión. Sencillo. Antes los televisores no eran como los que ahora tenemos, una pantalla plana, no. Tenía una estructura detrás que era enorme y que funcionaba, ¿no? O que era importante para el funcionamiento de la televisión. Y cuando veías mucho tiempo la televisión, esta parte trasera se calentaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacía mi papá? Veía, fiscalizaba el cumplimiento de su disposición, ponía la mano en la parte trasera del televisor y verificaba si es que estaba caliente o no. Si estaba caliente, había un incumplimiento de la disposición que procedía una sanción, un castigo, ¿no? Entonces me castigaba y me decía, no vas a salir a jugar con tus amigos, o no te vamos a dar propina, cosas así. Entonces es un ejemplo que nos sirve para ver cómo es que funcionan estas 3 etapas, ¿no? Una disposición que establece límites, la verificación del cumplimiento de estos límites establecidos por la administración pública y una posterior sanción si es que se verifica que efectivamente el administrado no ha transgredido, ha transgredido la normativa sobre la materia, ¿no? Por ejemplo, en temas ambientales o inclusive en temas laborales, ¿no? Innumerables ejemplos, ¿no? La Zonafil, por ejemplo, hace mucha fiscalización laboral, pero no es del todo suficiente, ¿no? El mayor ejemplo es las grandes tasas de informalidad que tenemos, de informalidad laboral que tenemos, no solamente en empresas, por ejemplo, que no están en el marco de la ley, sino también empresas formales, ¿no? Tenemos el ejemplo de los trabajadores de McDonald's, que la empresa no cumplía con los estándares normativamente establecidos para la protección y salud en el trabajo, ¿no? Ahora tenemos también la actividad de fomento, ¿no? A través de esta actividad lo que hace la administración pública es justamente incentivar que ciertas actividades se tornen atractivas para la administración, para la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exonerar de impuestos a aquellas empresas que vayan a brindar servicios de telefonía móvil o internet a ciertos sectores de la selva donde prácticamente se es inaccesible, ¿no? O, por ejemplo, la exoneración de impuestos para las universidades, ¿no? O otro ejemplo también es el últimamente derogado régimen agrario, ¿no? Régimen laboral agrario, ¿no? Que si bien podría considerarse que vulneraba derechos fundamentales de los trabajadores,
en esencia se trataba de una normativa que fomentaba este tipo de actividades, ¿no? Nos sirve de ejemplo. Nuevamente, y acá eso es muy importante, Hansel había mencionado que justamente los actos administrativos, bueno, ya lo hemos explicado, los precedentes administrativos son fuente para el derecho administrativo. Sin embargo, mencionó la palabra jurisprudencial, y hay que tener mucho cuidado. No podemos decir jurisprudencial. No existe jurisprudencia en el derecho administrativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la administración pública no ejerce función jurisdiccional, ¿sí? Que en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? El Tribunal Constitucional ya ha zanjado este debate. Ahora tenemos una pregunta. Talía, resoluciones, ¿a qué te refieres? No sé si podrían activarle el micro a Talía. Sí, buenas noches. Me refería a que si no tiene la función jurisprudencial que mencionaba, que menciona doctor, ¿cómo se le puede llamar entonces? Bueno, ahí voy. Paciencia. Como diría Daddy Yankee, con calma, por favor. Ahora, ¿por qué no podemos decir que ejercen función jurisprudencial, no jurisdiccional? El artículo 139 de nuestra Constitución establece el principio de dignidad de la jurisdicción, reconociendo esta potestad únicamente al Poder Judicial y residualmente al arbitraje y al fuero militar. Ahora, en torno a las potestades, recordemos que la administración pública se rige por el principio de taxatividad, la cláusula de taxatividad. Entonces, no puede ejercer una potestad si es que normativamente no está reconocida, ¿sí? La administración pública, de acuerdo al principio de legalidad, el principio de la legalidad, recordemos que tiene dos manifestaciones. Para el ciudadano, ¿no? Yo puedo hacer todo lo que me plazca mientras la ley no me lo prohíba. Pero desde la óptica de la administración pública es totalmente diferente. La administración pública solamente puede hacer aquello que la ley le reconoce como potestad, ¿sí? Entonces partimos de que constitucionalmente hablando, la administración pública no tiene reconocida la función jurisdiccional. Ahora, esto también ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional. Tenemos dos precedentes, ¿sí? El precedente Salazar y Arlenque y el precedente Consorcio Requena, ¿sí? En el caso del primer precedente, que es el precedente Salazar y Arlenque, el Tribunal Constitucional reconoció a la administración pública la posibilidad de ejercer control difuso, ¿sí? Es decir, inaplicar determinada norma por considerar que vulneraba la Constitución. Ahora tenemos una pregunta aquí. Sí, en efecto, ambos abordaron el tema de Talía, como mencionas en tu comentario, ¿no? Ambas resoluciones abordaron el tema del control difuso, pero dado que el precedente de Consorcio Requena es posterior, aplica normativamente, porque deja sin efecto también el precedente anterior, que es el de Salazar y Arlenque. Entonces, en el precedente de Salazar y Arlenque se le reconoce a la administración pública la posibilidad de ejercer control difuso. Esto generaba bastantes problemas, porque uno, constitucionalmente no está reconocida para la administración pública la función jurisdiccional, ¿sí? Y dos, porque el control difuso en sede judicial está sometida a un control bastante estricto por la Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que determinado juzgado ejerce control difuso, tiene que elevar esto a la Corte Suprema, a las salas que ven temas constitucionales y sociales, para verificar que efectivamente este control difuso ha sido aplicado debidamente. Lo cual, y eso está reconocido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este tipo de controles no existen en sede administrativa. Entonces, la administración pública se volvió una especie de mono con metralleta. Si no tenía un control
en el que se verificaba, como lo sucede con el control difuso en sede judicial, y que pueda determinar el ejercicio debido de esta potestad, ¿sí? Ahora, en el tiempo que estuvo vigente este precedente, la administración pública no hizo mucho uso del mismo, ¿sí? Hay contadas resoluciones, no creo que no pasan de 20, donde, por ejemplo, el Tribunal Registral, el Tribunal del OCE, ejercen control difuso, pero en realidad en muchos casos están ejerciendo control de legalidad en lugar de control difuso, ¿sí? Entonces, ante este tipo de situaciones y la posible inseguridad jurídica que podría generar, el Tribunal Constitucional posteriormente emite un nuevo precedente, que es justamente el precedente Consorcio Requena, en donde se deja sin efecto el precedente Salazar y Arlenque y nuevamente se establece que la administración pública no puede ejercer control difuso, lo cual me parece bastante correcto debido a que constitucionalmente la administración pública no tiene reconocida esta función jurisdiccional, ¿no? Para ejercer control difuso tú previamente tendrías que haber tenido, se te tendría que haber reconocido una potestad jurisdiccional. Entonces no podemos hablar de que la administración pública tiene una actividad de jurisdiccional o menos cuasi jurisdiccional. O tienes la potestad jurisdiccional o no la tienes. No existe esa expresión de cuasi jurisdiccional. Erradíquenla de su diccionario, ¿sí? ¿Cómo la llamamos entonces? Es una actividad de solución de controversias, ¿sí? El mejor ejemplo de esta potestad es justamente, a ver, tenemos una pregunta. Mira, Cristian Montesa, el problema de la conciliación es que no podríamos decir que le ejerce la administración pública. La administración pública, la conciliación asiste como parte, ¿no? No podríamos decir que la administración pública en este caso ejerce función jurisdiccional, pero y tampoco recurren a una administración pública, sino que pueden recurrir a un conciliador judicial. Entonces, este conciliador judicial no es tampoco administración pública. Pero sí, un ejemplo de estos son los trilaterales, ¿sí? Por ejemplo, el caso del trazo de los IPTEL, ¿no? Donde justamente se resuelven controversias entre dos administrados y tienes una administración pública que va a determinar cuál es la solución en este conflicto, ¿sí? Creo que tenemos otra participación. Sí, es cierto. La ley de contrataciones del Estado y su reglamento establece que para asistir a instancias de conciliación tiene que ir con una autoritativa, pero nuevamente, al lugar al que van no es administración pública, ¿sí? Es, por ejemplo, un conciliador judicial, y estos conciliadores judiciales no ejercen función administrativa, ¿sí? Ahí la administración pública asiste como parte. En esta modalidad, en el de resolución de controversia, la administración pública actúa como resolutor, resuelve los conflictos que puede haber entre dos privados, ¿sí? Y es justamente, por ejemplo, ¿no? el caso de los tribunales de resolución de controversias que tienen los organismos reguladores, en el caso de los IPTEL, que es el ejemplo más ilustrativo que se me viene a la mente, ¿sí? Pero no podríamos decir que se trata la conciliación un ejemplo de esto, no, porque la administración pública ahí no resuelve. La administración pública en estos casos asiste como parte, ¿sí? Ahora, el artículo 229 del TUEL de Lepage nos reseña una definición de lo que es el procedimiento trilateral, ¿no? Y se los leo para ustedes, ¿no? El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8 del artículo 1 del título preliminar de la presente ley. Entonces, sí vemos que se trata de un procedimiento seguido entre dos o más administrados, o sea, dos privados, ante la administración pública. La administración pública acá funge de resolutor, pero no es que ejerza función jurisdiccional, no lo hace.
ejerce esta actividad, esta potestad de solución de controversias, y tampoco ejerce función cuasi jurisdiccional, ¿sí? Erradiquémoslo de nuestro diccionario, esa palabra no existe, la función cuasi jurisdiccional, se le llama función de solución de controversias. Y ya para finalizar, hay que tener en cuenta que la administración pública tiene diversas formas de organizarse, ¿no? La centralización y la descentralización. En principio nosotros, si bien tenemos un gobierno central, ¿no? No es como en el caso de Argentina o en los Estados Unidos, donde hay diversos poderes federados, ¿no? Pero que igual responden a un presidente. En el caso peruano, si bien tenemos una descentralización territorial, ¿no? Gobiernos regionales, locales, municipales, todos responden justamente a las políticas que dicte el gobierno central, ¿sí? Ahora también tenemos que tener en cuenta que esta descentralización también se da de forma institucional, ¿no? A través de los organismos autónomos descentralizados, ¿no? Agencias que se pueden abrir en determinadas zonas del país y que justamente se dan en pro de esta política que tiene el Estado de descentralizar sus funciones, ¿sí? Entonces tenemos que existe una descentralización territorial, pero también una descentralización de carácter funcional o institucional, ¿sí? Bueno, eso de mi parte sería todo. Agradezco mucho a los chicos de B-Lawyers, pero antes quería terminar con la pregunta que me hizo. ¿Dónde está el chat? A ver, Silvana, ¿usted cree que la administración pública solo puede ejercer aquellas potestades expresamente señaladas por ley o también aquellas podría realizar funciones que se desprendan de dichas potestades? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de potestades para la administración pública, las regladas y las discrecionales. En el caso de las regladas no hay discusión. La administración pública se tiene que seguir a lo que dispone la ley. Pero en el caso de las discrecionales yo creo que tienen un mayor margen de acción y justamente a lo que apunta el buen gobierno, ¿sí? Que estos márgenes discrecionales se ejerzan de tal manera que sean lo más beneficiosos posibles para la administración pública, ¿sí? A ver. Hay una pregunta, ¿no? De Cristian. Mira, esas diferencias las puedes encontrar en la ley, en la LOPE, ¿sí? En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero en esencia, ¿no? Los organismos ejecutores se diferencian de los organismos reguladores. ¿Por qué? Porque los reguladores tienen esta función de poder establecer tarifas. Los organismos reguladores, esa función es exclusiva de ellos. En cambio, los organismos ejecutores no van a poder ejercer esta función. También chequea la ley marco de los organismos reguladores, compleméntala con la LOPE y te van a quedar muy claros esos conceptos. Pero quería terminar con la pregunta anterior, ¿no? Que en el caso de las potestades discrecionales, y esto es a lo que apunta el buen gobierno y la buena administración, lo que se busca es que justamente estas potestades discrecionales tiendan a la defensa de los derechos fundamentales del administrado, ¿no? Y que no se usen de tal manera que los perjudiquen o se ejerzan de forma desproporcionada, ¿sí? De todas maneras, creo que es muy importante tener en cuenta el principio de legalidad y que la administración pública no puede exceder esos márgenes, ¿sí? No puedes decir, oye, de esta potestad yo deduzco que tengo esta otra. Eso se presta a una arbitrariedad y podría generar situaciones de inseguridad jurídica. Yo no creo que sea lo más conveniente, ¿sí? Y es más, en el caso de la discrecionalidad se tiene que también ejercer de tal forma que se haga en pro de los derechos de los administrados y sin tomar decisiones que sean desproporcionadas, ¿sí? Y finalmente, ¿no? Para acabar con la pregunta primera que me hicieron sobre la adaptación del derecho administrativo a este nuevo modelo, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que se busca con esta nueva imagen de la administración pública es que se
tienda a una mejor regulación, ¿sí? Y a procedimientos mucho más expeditivos y menos burocratizados, ¿sí? Los retos de la administración pública actualmente es lo que les mencionaba al inicio de la clase: no emitir normas por emitir, no crear procedimientos por crear, sino hacer análisis mucho más profundos del impacto que van a tener estas normas en el día a día del ciudadano. Muchas veces la administración pública decide o emite reglamentos dándoles la espalda a la realidad, ¿no? Nosotros como abogados tenemos como reto salir y pensar más allá de la caja, ¿sí? No podemos normar determinadas situaciones si es que la realidad de nuestro país refleja otra cosa, ¿sí? Y es justamente el reto de la Better Regulation y del derecho administrativo neopolicial. No solamente establecer límites por establecer límites, sino volverse un Estado garante que al establecer estos límites busque que se tutele el interés general y el bienestar de la ciudadanía. No solamente establecer límites por conveniencia política o por populismo, ¿no? Que son justamente dos cuestiones que perjudican mucho el crecimiento económico de nuestro país y que está muy alejado de lo que apunta las nuevas tendencias del derecho administrativo, ¿no? La Better Regulation y el derecho administrativo, la función modalidad del neopolicial, ¿no? Bueno, con esto doy fin a mi presentación. Nuevamente quiero agradecer a los chicos de B-Lawyer por esta iniciativa. Espero que los temas hayan quedado claros y ojalá nos podamos ver en otra ocasión. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches, estimado doctor. Henry, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Doctor Sí, Villavicencio, ¿me escucha? Ya, sí, perfecto. te escucho. Estimado doctor, muchas gracias por la clase del día de hoy. De verdad ha llenado nuestras expectativas, las ha sobrepasado. Todo el mundo está brindando las felicitaciones por Muchas tan gracias a brillante todos. exposición. Ha sido sumamente didáctica y de verdad esperamos contar con ustedes en las siguientes Por supuesto que presentaciones sí. que podamos tener de Derecho Administrativo. Muchas gracias, estimado doctor. Y si me permiten, ¿no? Justamente con Fabián estamos organizando próximamente un curso sobre arbitraje y contratación pública. Están cordialmente todos invitados y ojalá nos podamos ver ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Chicos, para informar que la siguiente semana la clase también se va a desarrollar el día martes. Hay que tomar bastante... hay algunos que les ha llegado un correo porque pudieron desarrollar el examen de los cursos anteriores, pero ese es un anuncio que vamos a desarrollar en enero, pero ya les vamos a indicar. Estamos desarrollando una página web, blawyer.p, la cual va a estar vigente en el mes de enero. Como la mayoría de nosotros somos estudiantes, somos abogados, incluso de otras carreras, porque nos han escrito de sociología y de historia para que participen, van a tener toda la libertad de escribir, de redactar en esta página, ya que la finalidad es contribuir con el desarrollo jurídico de todos. Así que si tienen alguna idea, si quieren publicar algo, vayan comunicándose con nosotros para que les indiquemos cómo es la estructura y puedan participar en la página. Doctor, vuelvo a repetir, muchas gracias por la presentación y pase una bonita Navidad y un próspero año nuevo. Igualmente, muy felices fiestas para todos y no se arriesguen, por favor, cumplan la modalidad de limitación de las actividades privadas. Muchas gracias. Excelente, doctor. Hasta luego, muchachos, cuídense. Hasta luego. Felices fiestas.